Fruticultura.cl. Conversemos de fruta. Bienvenidos a fruticultura.cl. En esta ocasión tenemos invitado al asesor de nutrición vegetal y manejo de suelos, Lucas Ferrada, para comenzar a conversar sobre un tema estratégico, el suelo, estratégico en el comienzo de cualquier proyecto frutícola. Lucas, bienvenido Hola una vez Gabriel, más. ¿cómo estás Gabriel? Muchas gracias por la invitación, qué gusto verte. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo has Muchas estado? gracias. No me puedo quejar. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, Lucas, la idea es conversar hoy día sobre los aspectos que debiera considerar alguien al invertir en suelo agrícola, ¿no? Porque todo lo que hacemos nosotros esta primera etapa tiene repercusión en los 20 años que puede o más que puede durar un proyecto frutícola. Entonces, la idea de hoy es revisar, hacer un barrido sobre el suelo como inversión. ¿Y qué aspecto deberíamos considerar? Correcto. Como pregunta introductoria, me gustaría plantearte, ¿podemos dimensionar el impacto que tiene el suelo en la producción frutícola? A mi parecer, en base a mi opinión y la investigación que he realizado, es parte importante de la producción. Si uno quisiera cuantificar, Gabriel, qué porcentaje es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque en la producción agrícola intervienen muchos factores. El suelo, la estructura del árbol, ya sea raíces, estructura aérea, la fertilización, el clima, las podas, hay muchos factores, horas frío, horas grados o días grados. Entonces, hay muchos factores que involucran en la producción agrícola o que van a intervenir en la producción agrícola. Por lo cual, cuánto o qué porcentaje adherirle a cada uno es algo muy difícil. Sin suelo y sin un sistema radicular abundante, todo lo que yo realice en la parte aérea va a ser ineficiente. La misma nutrición, que hoy día estamos en un minuto en que los fertilizantes están carísimos, probablemente es el minuto que han estado más caros los últimos 100 años. Esa aplicación de fertilizantes es tremendamente ineficiente si yo no tengo un sistema radicular desarrollado. Y para tener un sistema radicular desarrollado, necesariamente necesito un buen suelo o un suelo bien trabajado, más que un buen suelo, un suelo bien trabajado. ¿Podemos definir un suelo ideal? Yo más que un suelo ideal, Gabriel, me gusta más hablar de un manejo de suelo ideal. ¿Por qué? Porque en Chile, y así como en casi todos los países, parte del mundo, los suelos son heterogéneos. Las texturas, las estructuras van a ser diferentes dentro de un mismo sector, un mismo cuartel, un mismo potrero. Hay diferencias de suelo y cada uno se maneja de forma distinta. Hablar de suelo ideal es buscar muchas veces una aguja en un pajar, pero el manejo sí es lo que podemos nosotros hacer. Los suelos, como recién mencionaba, se manejan en forma distinta. Muchas veces hay suelos arcillosos que para mucha gente son un gran problema, pero son suelos riquísimos, de altísimo potencial, y hay que manejarlos completamente distinto como manejaríamos un suelo arenoso. Hay algo que siempre va a ser importante. Muchas veces cuando los proyectos, como dices tú, son de inversionistas, gente que no está ligado directamente al agro, y vienen con un primer proyecto, ya sea de capitales nacionales o internacionales, tienen un proyecto armado, independiente de la especie que quieran, y con un flujo armado para esa especie. Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Quiero poner 500 hectáreas de nogales. Y porque el nogal me va a dar tanta plata, necesito el proyecto listo. Y salimos a buscar donde hay un paño de 500 hectáreas. Y muchas veces ese paño de 500 hectáreas va a estar el paño, está a la venta, muchas veces tiene un buen precio, pero resulta que la textura va a ser una limitante para esa especie puntual siempre. La podemos manejar, por supuesto, pero esos manejos van a tener también un costo, ¿ah? Y un esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que quisiéramos poner arándanos en Melipilla hoy día? En la tercera sección del Maipo, porque estamos con unas conductividades eléctricas tremendamente altas. Estamos trabajando con 8,4, 8 de conductividad de semen por metro. El arándano va a morir. Puede estar el campo para el proyecto. Puede ser barato el campo o a conveniente o que calza con el flujo, pero no se va a adecuar a la especie. Entonces, yo diría que uno es el manejo, que tiene que ser importante, pero hay ciertas individualidades de especies que requieren, que son muy demandantes en suelo y en algunas condiciones. Y eso hay que tenerle ojo. Ya, pero un poco para alguien que no es del medio, ¿no es cierto? Inversionista, quizá algún médico, abogado u otro. Bueno, yo creo que también es bueno repasarlo, los mismos agrónomos tenemos que repasar estas cosas, pero ¿qué te parece si nos vamos factor a factor como profundidad? ¿Cuál Mira, sería qué debería considerar él cuando le hablamos de profundidad? ¿O qué es lo ideal? ¿O cuál ¿cuál es el sería rango en realidad? claro, cómo sería un suelo de ensueño en el fondo? Mira, hay que separarlo en varios elementos. Uno, claramente, un suelo profundo siempre va a ser lo mejor. Un suelo que no tenga estrata endurecida o que eso se puede manejar, ¿te fijas? Pero que no tenga napas freáticas altas, que también se puede manejar. Pero la idea es que no las tenga, ¿te fijas?
Un suelo de 2 metros, encantado, de 1,5 metros, feliz. Con niveles de pH medio de 6,5 a 7, con conductividad eléctrica, que es el nivel de sal que tiene cada campo, que por ejemplo en la zona central estamos tremendamente contaminados hoy día, hacia el norte, que sean de conductividad eléctrica bajo 1, y mientras menos el número, el valor, mejor. Si es 0,3, feliz, pero menos 1 es el ideal. O sea, hay especies complicadas, por ejemplo, para sal como el arándano, que de 1,5 ya va a tener la mitad de la producción, por los rendimientos decrecientes de base lineal. Entonces, mi buen proyecto, que era, por ejemplo, de un arándano en la zona central, partió limitado por la sal, ¿te fijas? Y ahí iría a Ahora, en buscar esta términos, especie. exactamente. Estaba cerca. O ver campo en Curicó, en la Sexta Sur, ¿te fijas? Ya, pero volviendo a la profundidad, entonces cuando hay una preparación de suelo, ¿cuánto debería ser la preparación de suelo? ¿50, 80 o 1 metro? Estamos pensando No, en 1 un metro. proyecto. Lo más profundo posible. Lo más profundo posible. Siempre. Y eso en cualquier condición. Ya sea un suelo arcilloso, arenoso, franco, siempre. A ver, ¿y por qué, Gabriel? Porque cuando nosotros vamos a plantar un huerto frutal, tenemos que pensar que ese huerto frutal tiene que durar la mayor cantidad de años posible. Es decir, uno debería postular a que si lo hace bien, ese huerto a los 30 años me debería estar produciendo. Estas palabras siempre van a chocar con muchas del medio, que dicen, oye, al año 15 hay que cambiar. Pero hay evidencia que hay huertos de 50 años, 60 años que están produciendo. La carrera es de largo plazo y el comenzar bien va a ser importante. Donde no puedo estimar los costos es en el inicio del huerto. Ahí, por ejemplo, los niveles de materia orgánica tienen que ser lo más altos posible. ¿Cuánto Nivel es de lo sal ya igual no en materia está. orgánica? En Va a materia depender del orgánica, suelo, pero de 3% para arriba. ¿y cuál es lo que más has visto en materia orgánica? ¿Y cuál es el promedio? El promedio, mira, de 2,5 para arriba, va a depender mucho del tipo de suelo, ¿eh? Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo si estoy en un suelo arcilloso que pesa 1.300 kilos, así yo estoy en un suelo trumado que pesa 700 kilos o 750, que son los suelos del sur. Hay suelos que tienen incluso 30% materia orgánica, que son exclusivamente estos trumados. Pero la norma, uno tiene que velar que tenga de 2,5% hacia arriba. Ese sería un ideal. Ahora, hay cosas que van a ser súper importantes al minuto de trabajar estos suelos, como la incorporación de materias orgánicas, la incorporación de calcios en el caso que sea necesario, aunque la suma base de la SIC esté muy baja, o que la bodega que tenemos en el suelo esté usada en forma ineficiente. Son cosas que entran de inmediato en un proyecto de manejo de suelo, y eso en lo personal, cuando uno mira los costos, yo se lo agregaría al costo de lo que me costó el suelo, digamos, la tierra, el campo. La inversión en suelo es estratégica porque tú partes con eso y es muy difícil cambiarlo en los 20 años, o sea, ya no lo cambiaste más. La profundidad de suelo, la enmienda de comienzo, la enmienda de repente uno lo puede ir mejorando, pero no puede mover las plantas, entonces pues ya hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Que una planta que, baja la redundancia, que se plantó y creció bien, va a ser una planta que va a tener un potencial productivo mejor que una planta que tuvo problemas en su inicio. Entonces, hacerlo bien en el comienzo va a asegurar que los potenciales sean mayores en el futuro. Volviendo a la preparación de suelo, también es importante entender que la diferencia de precio que hay entre hacer un trabajo a 80 centímetros o 1 metro de profundidad de suelo se paga con creces en los 20 años. Es marginal. Si uno lo divide, Gabriel, no en 20 años, dividieron en 5. Y si lo dividen en 5 o 6 años, es marginal. Lo que no puede pasar es que se compre ese campo y que esos costos no estén involucrados en el flujo del proyecto. ¿Te fijas? Es decir, que haya que adherir al proyecto una cierta cantidad de capital que no está presupuestada. Cuando se tiene que enfrentar a la textura y a la estructura del suelo, ¿qué debería considerar? A ver, la textura no la podemos cambiar. La textura son los niveles de arena, limo y arcilla que tiene un suelo. A eso variarlo, yo creo que ningún proyecto lo pagaría. Pero la estructura, por supuesto, que se puede variar. Y ahí va a depender de muchos factores y de la casuística de cada campo. Por ejemplo, si tengo capas endurecidas en el suelo, o toscas, voy a tener que saber generar camiones. Tengo que hacer camiones. Si tengo napas freáticas sin una solución tan clara que no puedo drenar, tengo que hacer camellones y camellones más bien grandes. Cosas de ese tipo las podemos cambiar. La incorporación de materias orgánicas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos preparando suelo y vamos a plantar en primavera, por ejemplo, dentro de la misma preparación, a aplicar harto compost. Y bueno, al tiro, inmediato. Te fijas una gran cantidad. Cosa que cuando hablábamos de la materia orgánica, ese 2,5, pasar a niveles más altos, mucho más altos.
y partir bien, que es lo interesante. ¿Tienes alguna textura preferida? Fíjate que yo no tengo una preferencia. Siempre un suelo franco va a ser un suelo más fácil de manejar, ¿te fijas? Un suelo arcilloso va a ser siempre más difícil de manejar, que es de alto potencial, y un suelo arenoso, casi gravilla, un suelo muy aluvial, va a ser súper desafiante, pero yo hoy día el huerto más productivo por lejos que tengo de cerezo está en gravilla. El modelo sudafricano es un poco lo que predica. ¿Te fijas? Mantener una gran cantidad de raíces en suelo quizás no tan buenos, pero ser muy mateo, velocidad de filtración, cuando lo fertilizan las materias orgánicas. Finalmente, esa realidad a mí me gustan harto, en realidad. Oye, No le tengo, al fondo, temor a ningún tipo de suelo. ¿Ah? En lo personal yo no le tengo temor. No tengo un ideal que tú me dijeras, sí, franco es muy fácil. Es mucho más fácil, un suelo franco. Pero creo que toda textura se puede trabajar bien. el pH, lo lógico es un pH medio, ¿no? Sí, claro. Levemente ácido. De 6,5 a 7. A mí me gusta todo el número 7. Pero entre 6, 5 y 7 anda súper bien. ¿Y por qué te gusta más, un poquito más el 7? Cuando tú ves muchos análisis de suelo, te das cuenta que ese 7 está determinado, 7,3, está determinado a que tu psique está llena de cationes. La acidez va a estar mucho dado de acuerdo a los protones que tenga el suelo, los hidrógenos. Mientras más hidrógenos tengas acumulados en la psique, más ácido va a ser el suelo. Entonces, mientras más cationes, que es lo que vale más plata, digamos, dentro de la nutrición, tenga o esté inserta en los cationes en la SIC, obviamente va a tener un pH un poquito más alto. No me molesta para nada, me gusta mucho tener la SIC llena. Y otro tema que yo creo que es muy importante para la realidad de nuestros suelos es la pedregosidad. Mira, la pedregosidad, como te comenté anteriormente, a mí no me molesta. Hay grandes campos con grandes producciones que están en suelos pedregosos, pero ahí hay que manejarlos de forma distinta. No podemos manejar un suelo arcilloso de la misma manera que un suelo arenoso con unos arcillosos. ¿Te fijas? Entonces, la limitante no está en el suelo, la limitante para mi gusto está en cómo hacemos las cosas. Y eso tiene, porque la conversación está ligada al señor inversionista. Si decide comprar un suelo pedregoso, desde del minuto uno tiene que saber que la forma que va a hacer las cosas no va a ser lo mismo que quizás tiene un campo arcilloso que ya lo compró y está produciendo años antes. La forma de manejo va a ser completamente distinta, ¿no? Pero no hay que tenerle temor. Pero en la práctica, un suelo que tiene un 20% de pedregosidad, tú deberías nutrirlo un 20% más, porque va a tener un 20% menos de suelo. ¿Hay una relación ahí más No, o menos proporcional, lineal? no, a ver, un suelo que es más pedregoso, de viento en el fondo, por supuesto que va a tener conducto preferente, podríamos perder ese fertilizante, ¿cierto? Pero si es que tenemos bien medidas las velocidades de infiltración, los tamaños de los bulbos, y uno le da la nutrición directo a las raíces, es decir, mide que no se pierda el fertilizante, no debería de pasar, no debería pasar. No. Es más, en un suelo de este tipo, la probabilidad de que tengamos mayor cantidad de raíces, porque estamos hablando de un suelo mucho más oxigenado, es más probable, si hacemos las cosas bien, tener mejores raíces en un suelo, un arenoso con piedras, que en un suelo arcilloso, ¿te fijas? Y si tengo muy buena raíz, la optimización por un tema de absorción de nutrientes va a ser mucho más amplio. Entonces, podríamos incluso en el tiempo y en forma bien profesional, no hay que arrebatarse, optimizar e ir bajando nutrientes. Pero va a depender de la casuística. No siempre las cosas son lineales. Esto es una ciencia práctica. ¿Qué no podemos hacer en un suelo pedregoso o arenoso? Por ejemplo, si yo quisiera aplicar grandes cantidades de fertilizantes, una vez por semana o cada 2 semanas, una gran cantidad, no puedo hacerlo. En ese tipo de suelos tenemos que hacer casi una hidroponía. Aplicar todos los riegos de a poquitito, si vamos a regar 2 o 3 veces a la semana, que generalmente ese tipo de suelo deberíamos regar cada 2 días, depende de la casuística siempre. Todos los riegos aplicar un poquito de fertilizante, ¿te fijas? No permite, porque en el fondo, ¿qué pasaría si yo defino aplicar una gran cantidad? Esa gran cantidad voy a perder una parte importante. No tengo suelo que me lo soporte, que me lo guarde. Tenemos una capacidad de intercambio catónica muy baja. Cosa muy distinta, por ejemplo, a lo que pasa en un suelo arcilloso. Cuando tú haces un programa de nutrición para un determinado cultivo, ¿qué diferencia hay en las unidades de nitrógeno con respecto a un suelo arcilloso con un arenoso, más o menos? ¿Cuánto más o menos es el porcentaje o las unidades
que difiere uno con el otro? ¿Sabes lo que pasa? A ver, las unidades que necesita la misma especie, con el mismo porte-injerto, van a ser las mismas en el suelo que lo pongas, ¿no? Obviamente, por un tema de textura y muchas veces de estructura, un suelo arcilloso va a ser un suelo naturalmente más vigoroso, ¿ah? Más productivo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de intercambio catiónica más grande, va a guardar más nutrientes, los cuales después va a intercambiar. Es un suelo que está más protegido. ¿Mm? Y me imagino que tu pregunta va porque en esas realidades muchas veces vemos huertos que se dan en vicio, que tienen unos vigores salvajes, y hay que bajarle ese vigor. Estoy de acuerdo, claro, en un suelo arenoso, muy gravillento, el tema del vigor va a ser relativo. O sea, nunca vamos a ver, el vigor lo generamos nosotros, ¿m? Porque es un suelo que no genera naturalmente vigor. Un suelo más desprotegido, una textura que no ayuda tanto. Y ahí, por supuesto, que van a haber variaciones, sin duda. Pero sí, hay un tema que los nitrógenos se le exhiben. En el fondo, los nitrógenos, tenemos pérdidas grandes de nitrógeno en el suelo, y un suelo arcilloso, y un suelo que tiene una velocidad de infiltración baja, va a demorar más un nitrógeno en lixiviarse versus un suelo arenoso, ¿te fijas? Pero yo soy un creyente que haciéndolo bien y aplicando bien los nutrientes de una buena forma, con una buena estrategia, no deberías de aplicar más en un suelo arenoso. El decir aplico más es porque algo mal estamos haciendo. Y ahí vienen yo alguna vez te comenté que es un concepto que me encanta, que son las mejoras gratuitas. Todas las mejoras que requieren esfuerzo, algo de estudio, pero no hay que invertir ni un peso, ni un capital. Y el aplicar bien los productos en general, hablo de materia orgánica, fertilizantes, es parte de estos cambios gratuitos. Te quiero meter en un tema que yo sé que te gusta. El microbioma del suelo. ¿Cómo se desarrolla el microbioma en los distintos suelos? Mira, hay varias cosas nuevas, positivas. A ver, los suelos van a tener un montón de microbiología, de familias, ¿cierto? De especies distintas, hongos, bacterias, protozoos, todos, lombrices, todos ellos, su alimento, la forma en que se alimentan para poder reproducirse, crecer, hacer... El alimento de ellos es el carbono. Cuando nosotros aplicamos materias orgánicas, ya sea guano, los compost, ácidos húmicos, violes, hoy día hay tecnología del después que el carbono casi puro, que son una bala, son súper rápidos, todo eso van a generar varios cambios, pero uno de los cambios importantes van a ser el aumento de la microbiología del suelo nativa. Cuando nosotros tenemos una alta cantidad de microbiología en el suelo, vamos a ver un aumento regular tremendo, porque los microorganismos de partida respiran, ¿cierto? Se mueven, van a ocupar espacios, y eso vamos a ver que finalmente la configuración entre macro y microporo va a variar, y vemos suelos que están más sueltos. Tienen cuidado con el concepto de que las materias orgánicas son descompactadoras, no. Las materias orgánicas son el alimento de quienes realmente hacen el trabajo de ir descompactando suelo, aireando suelo más que nada, que son los microorganismos. Mientras más, mejor. Muchas veces yo creo que hay preguntas que a todo el mundo le encantaría tener la respuesta. ¿Cuánto? y ese cuánto es súper relativo. Hay algunos datos, te fijas. El tema de los microorganismos, Gabriel, es algo que no sabemos ni el 1% de la realidad aún. Te fijas, yo creo que los académicos más ponderados a nivel mundial hablan que ni siquiera hemos llegado al 1%. Te fijas, entonces, ¿cuánto y en qué configuración de hongos, bacterias? Te fijas que los hongos y las bacterias ya son antagónicas en sí mismas, igual que el cuerpo humano. ¿Cuál es la mejor configuración? Yo no tengo la respuesta. No. ¿Cuánto sería un sueño poder tener un suelo de microorganismos en total? Entonces, 0,1% del cubicado, 0,2 del peso. Sería 2.500 gramos en metro cúbico, 3.000 gramos permanentes. Sería por metro cúbico. Lo vamos a tener, es súper difícil. ¿Cómo se mide? ¿Cuándo haces esa medición con una muestra de suelo? ¿Quién lo está Yo hoy haciendo día ese análisis? yo estoy trabajando harto con AgroAdvance, gente muy seria, que son ahí, los análisis son genéticos, y ahí estamos haciendo las rutas metagenómicas de cada suelo, para dar un punto, que es lo que tú dices, la cantidad. Es algo que no es barato, pero sí algo que hoy día es súper necesario para poder avanzar en el tema. Pueden haber más laboratorios, no quiero que muchas veces mis palabras sean como que prefiera algo sobre otro. Yo trabajo con ellos, me da mucha confianza, y pueden haber otros también muy buenos. Pensando en alguien que está invirtiendo en un suelo para poner frutales, ¿qué tiene que hacer para aumentar su microbioma? Mira, hay varios factores. De partida, Gabriel,
hay que incorporar materias orgánicas. Ese es su alimento. ¿Ya? Mientras mayor cantidad de materia orgánica y mayor aireación de suelos tengamos, más microbioma vamos a tener. ¿Ya? ¿Y esa, Eso y es esa como un materia mínimo. orgánica es de todo un poco o más cargado hacia vacuno, restos vegetales? Más o menos, ¿hay Por algún...? ejemplo, si estamos preparando suelo, imaginémonos una casuística que vamos a plantar en primavera y estoy preparando en enero, febrero suelo. Yo perfectamente en la preparación puedo aplicar guano o compost. Lo aplico antes, dependiendo la situación, junto con sulfatos de calcio, fertilleso, qué sé yo, para después, en el caso que tenga que camellonar, después hago el camellón, ¿te fijas? Van a venir posteriormente todo eso, porque en el fondo aplico, rastreo, te fijas, incorporo, y van a venir naturalmente las lluvias del invierno que van a generar una homogenización de eso, y posteriormente planto. Eso es una práctica que nadie sería obviar. Posteriormente, ya plantado, uno debería empezar ya a agregar carbonos en forma inmediata, cosa de llevar este suelo, llevarlo a su mayor potencial y que la planta se establezca en forma óptima, también optando a que ella genere su mayor potencial de crecimiento y desarrollo. Ahora, hay elementos importantes, Gabriel, que yo creo que hay una respuesta, no te respondí a una pregunta tuya. Hoy día podemos también agregar microorganismos. Hace varios años atrás, yo estaba en la lucha fuerte de incentivar los microbiomas o los microbiomas nativos de cada suelo. Pero en la investigación que yo he llevado a cabo hasta hoy día, me di cuenta que en el fondo uno puede apurar el proceso 1000 veces aplicando por fuera algunos productos comerciales que están en el mercado hoy día, hay hartos productos comerciales, y no hay por qué no hacerlo. Entonces, hoy día yo estoy ocupando microorganismos, ocupo muchos carbonos y estoy ocupando carbonos lábiles como de pesos moleculares más altos en conjunto con microorganismos. ¿Te fijas? Y eso apura el proceso. ¿Y estos microorganismos que se aplican es un mix de microorganismos o está más concentrado en bacterias, hongos, algo? Generalmente es un mix. Otro aspecto muy importante es la segmentación, ¿no es cierto? Y la preparación de los suelos. Entonces, ¿qué criterio debe tener el inversionista al momento de segmentar, ¿no es cierto? De definir los cuarteles y de tomar decisiones estratégicas como pongo o no pongo camellones. Y el tema de las enmiendas también, no sé, cuando hago un ajuste de materia orgánica o de cambio de pH. ¿Dónde está el umbral de esas definiciones? Mire, hoy día Gabriel, lo que es muy económico hacer es hacer los mapeos de suelo. Hay varias empresas que hacen mapeos con tecnología de electromagnetismo, en el cual definen las texturas y estructuras que van a tener los suelos, las profundidades. Es muy positivo comenzar bien nuestro proyecto. Es decir, en un mismo sector, en un mismo campo, voy a tener muchas diferencias en estructura y textura. Por lo cual, este mapeo suelo, que cuesta algo 40, 50 mil pesos por hectárea, es decir, si estoy gastando 15 millones de pesos por hectárea, las compro, que es marginal pagar 15 millones 40 mil pesos para tener el campo mapeado. ¿Te fijas? Es marginal. Es un tema de voluntad, nada más. Ahora, ese mapeo nos va a decir cuál o cómo es nuestro campo, y en base a eso vamos a poder hacer los sectores y segmentar, de acuerdo a los tipos de suelo, que sea. O muchas veces no van a ser todos iguales, pero en algunos promedios mayores. Muchas veces va a pasar que compro el campo, por ejemplo, como casuística, un montón de plata. Mi sistema de riego, compro el mejor sistema de riego, que puede llegar a costar, ahí dime tú un poco, Gabriel, la cifra, pero hablamos de... No sé, después de la pandemia ya es todo relativo, pero... Claro, pero también... No, pero yo creo que un buen sistema, estamos hablando de $10.000 por hectárea. Bueno. $10.000 por hectárea, mucha plata. ¿Y de qué me sirve si es que yo sectoricé mal? Oye, y esa sectorizada mal fue por 40 mil pesos. Entonces, el costo más malentendido que uno podría hacer es no mapear un campo. Para la toma de decisión va a ser súper relevante. Bueno, posteriormente a eso... Oye, y en la segmentación, la imagen satelital, porque tú hablaste de la conductividad eléctrica, pero también están las imágenes satelitales. No, electromagnetismo. Perdón, electromagnetismo, pero también están la Sí, porque lo que pasa es que finalmente te entregan, estas empresas te entregan un mapa con las lengüetas o cómo está dividido los tipos de suelo que tú tienes, ¿te fijas?
Y cada tipo de suelo se hace un análisis de suelo con profundidades, calicatas, etcétera, y pasan algo bastante detallado. Y en base a eso se toman las decisiones. Si a camellonar, no camellonar, si es que hay un sector que sí hay que camellonar y otro que no, por ejemplo, en base a eso. Lo que es, a mi parecer, riesgoso es hacer una pura práctica, una misma práctica para todo un campo que es súper heterogéneo. Es una falta de optimización tremenda y que finalmente nos va a llevar a heterogeneidades productivas. Te fijas que cuando queramos hacer arreglos para apoyar a un sector, otro sector, no lo vamos a poder hacer en forma adecuada. La optimización es ahorro. Entonces, el partir bien significa ahorro. Ahorro futuro. No, y el partir bien también afecta el potencial. Ahí está el juego, el potencial del huerto, ¿no? El desarrollo de la raíz, el desarrollo del árbol. Absolutamente. Nosotros tenemos que tener un suelo adecuado para que el sistema radicular sea lo más abundante que podamos. Mientras más, mejor. ¿Ah? Muchas veces la parte aérea te has dado cuenta que dice, no, este árbol se fue en vicio, o está con un vigor que tengo que pararlo. En la raíz no hay que pararla. Es una estructura de la planta que mientras más es mejor. Y que tenga la abundancia que la máxima que uno pueda. En el caso de la enmienda, puntualmente el pH, que yo creo que es como lo más común que uno ajusta dentro de los suelos. ¿Qué es lo que más recomiendas tú para bajar el pH? Mira, va a depender la zona donde estemos localizados. ¿Eh? En la zona sur es más que subir pH, en la zona central hay que bajar pH. En las zonas costeras de la región metropolitana hay que subir pH, en las zonas centro no. Cuando tenemos problemas de pH bajo, ¿dónde empieza ese problema de pH? Que tenemos muchos protones, ¿cierto? ¿Dónde es difícil cambiar el pH? En suelos arcillosos, que tienen una capacidad de intercambio catiónica alta, la cual está subutilizada. Imaginémonos que el 80% está ocupado por hidrógenos que acidifican. Tengo que llenarla de alguna manera, porque muchas veces llenándola nos vamos a llegar a un pH de 5,5, 6,5, que es difícil. Acuérdate que el pH es logarítmico, ¿eh? No es lineal. Ahora, no tengo que definir con qué lo quiero llenar ese suelo, con potasio, con calcio, magnesio, sodio no, por supuesto. ¿Qué es lo más barato? Calcio. Llenar una zinc amplia, un suelo arcilloso, por ejemplo, con potasio, es carísimo. Y ahí en la misma preparación de suelo, siempre se recomienda aplicar algunos carbonatos de calcio con sulfato de calcio. Del pH va a decir la medida, va a depender entre 3 a 6.000 kilos. Cosa de llenar ese suelo, poder, como estamos en la preparación de suelo, eso nos permite incorporar estos carbonatos sulfatos en profundidad, ¿te fijas? Cosa que jamás vamos a poder hacer cuando el huerto ya está plantado. Y si incorporamos materia orgánica, también nos va a llevar a un alza pH. ¿Te ha tocado trabajar con los tiosulfatos? Sí, yo lo encuentro súper interesante. Súper interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que los tiosulfatos, en las medidas o las condiciones que lo ocupamos, por un tema de costos también, la acidificación que generan es relativa, ¿eh? No una acidificación, en el caso que tengamos que acidificar, no una acidificación permanente. Ayudan, por supuesto, a craquelar algunos suelos, ¿te fijas? Pero yo diría que si quieres bajar en forma permanente el pH, que cuesta cualquier cantidad cuando es alto, que es lo que nos pasa de Santiago al norte, la aplicación calculada de algunos ácidos como un ácido fosfórico o algún ácido débil y permanente es la media. Muchas veces la pregunta es ¿cuánto aplicar? Eso no lo dice el asesor, no lo dice el administrador del campo, eso lo define el laboratorio con una curva de acidulación. La curva de acidulación, Gabriel, es una curva que tú mandas el suelo al laboratorio certificado, y ellos te dicen, ¿sabe que para bajar de un punto, por ejemplo, de 8 a 7, 7 a 6, usted tiene que aplicar para ese tipo de suelo independiente tanta cantidad de ácido fosfórico, sulfúrico, nítrico. Y eso en forma permanente podemos ir bajando pH. Pero los tiosulfatos son una muy buena alternativa. O sea, son buenos productos. ¿Qué peligros puede tener un suelo? ¿Qué es lo que se tiene que fijar en cuanto a que podría producir toxicidad? A ver, en términos químicos, el tema de las sales es un tema, ¿no? Hoy día que vamos a ver más desde la zona central al norte que de la sexta sur hacia, valga la redundancia, el sur. Conductividades eléctricas muy altas van a afectar a cualquier especie vegetal, ¿eh? Unas son más tolerantes que otras, ¿ya? Esa conductividad depende mucho, conductividad eléctrica, depende mucho por qué factores están dados.
Es decir, si es que esa conductividad es alta porque tengo excesos de cloro, va a ser un gran problema. Si esa conductividad eléctrica está alta, está dada porque tengo mucho sodio, voy a tener un gran problema. Pero si esa conductividad eléctrica está dada porque tengo mucho potasio, feliz. O porque tengo mucho carbono, mucha materia, feliz. ¿Te fijas? O porque tengo harto calcio, no genera problema. Hay que saber mirarlo. Hemos visto en los últimos 3 años hartos problemas de manganeso. Los problemas de manganeso lo estamos viendo reflejado en algunas especies cuando tenemos suelos que tienen sobre 50 partes por millón hacia arriba. De 45, 40 para abajo no hemos visto problemas a nivel foliar, digamos. Pero eso se nos está repitiendo, que eso yo creo que es algo que no veíamos hace 10 años atrás. Excesos de cobre, Eso, que es un poco lo que pasa en la sexta región. el manganeso y el cobre son producto de las aplicaciones fitosanitarias. No siempre, por ejemplo, Rancagua tiene mucho cobre por la minería, ¿te fijas? Sí, vamos a ver, por ejemplo, en especies como el nogal, la zona sur, que se aplica un montón de cobre fitosanitario, que en las épocas que aplican, mucho de eso cae al suelo y obviamente va a afectar la microbiota del suelo. Pero también, por ejemplo, lo que pasa en la sexta región, que tenemos altos niveles de cobre que vienen por el agua, eso está relacionado a la producción de cobre, de la minería. ¿Cuál es el problema del cobre? Que evidentemente en exceso es problemático. Un metal pesado. Exactamente. Y ni la ureasa, y si se mete mucho en la planta la puede quemar. Otro elemento que puede ser a veces conflictivo es el boro, ¿no? Sí, en las zonas más fruteras no tenemos excesos de boro. A excepción de Copiapó, el resto de Chile no tiene problemas de boro. Cuando han existido problemas de boro, es culpa de nosotros, de quienes trabajamos en el mundo frutícola y quienes tomamos las decisiones. Es una Copiapó, yo diría que claro, tiene exceso de sodio, de boro, pero de La Serena hacia el sur no. Te fijas, si es que uno llega a ver un exceso de boro, una intoxicación por boro, fue por un tema de aplicación externa. Productores frutícolas no solamente producimos fruta, también producimos erosión, materia orgánica, gas invernadero y lo más importante, el suelo vivo. Pero en el fondo tenemos una responsabilidad más allá de la producción de fruta, que los suelos se demoran millones de años en producirse. Entonces, nosotros somos los dueños de turno que podremos ser dueños, no sé, 40, 50, 80 años. Pero ¿cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los suelos? Es alta, Gabriel. A ver, efectivamente, la erosión no es algo que se venga viendo hoy día. Dentro de la historia, la del 70, que está el salitre, te fijas en Chile full, ya en Europa se empiezan a dar cuenta que los suelos ya se habían comenzado a degradar y habían comenzado a perder potencial productivo. Y ellos empiezan alrededor de 1890, que esto es bien histórico, pero es parte de la historia que respalda lo que te voy a decir. Más o menos 1890, Europa como globo ya empieza sus subvenciones para el uso de materias orgánicas. En Chile, la fiesta o las pérdidas productivas ya habían comenzado más o menos en 1920, y no fue hasta la década del 50 cuando los gobiernos de turno comienzan a incentivar el uso de materias orgánicas de nuevo, devolverle el carbono al suelo para aumentar la productividad. Lo que posteriormente dio la subvención del Estado para mejoramiento de suelo y la ley 2880 que ya se publica en el año 91, 92, que definía lo que era un compost. Esto es un tema que venimos hablando hace más de 100 años. En el fondo no es algo nuevo. Ha costado mucho poder hacer entender al mundo productivo de la importancia de la devolución de carbono al suelo. Hoy día las nuevas generaciones están bien preocupadas. Hoy día estoy viendo que grupos económicos ligados a la agricultura grandes están súper preocupados, están queriendo hacer un cambio de una producción ligada netamente a las materias orgánicas, volviendo a la teoría húmica en el fondo. Y eso es algo súper positivo. Yo creo que tenemos gran responsabilidad sobre la degradación de los suelos, sobre el cambio climático. Tenemos que acordarnos que todo el tema del CO2, quienes toman el CO2 que nosotros producimos en la industria, son las plantas. Mientras yo más masa vegetal logre tener mayor absorción de CO2, vamos a tener, ¿te fijáis? Los suelos también hay un tema bien importante. Cuando un suelo se activa, está muy activado, lo que podría ser un bosque nativo, por ejemplo, también los mismos microorganismos del suelo absorben CO2 ambiental y tienen una capacidad mayor que de las hojas de los árboles, digamos. Entonces, el tener una microbiología del suelo
alta, expandida, obviamente que va a ser algo positivo, una responsabilidad nuestra. De rebote vamos a tener producciones mejores, un huerto más longevo, un huerto más sano y más rentable. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que si uno lo piensa solamente porque no voy a hacer no voy a agregar carbono porque tiene un valor económico, cuesta, es la cosa hay que pagarla, por supuesto, y esto es un negocio. Finalmente vamos a llegar a un deterioro también productivo. No sé si te respondí la pregunta. Es un tema súper amplio y tiene varias aristas también, ¿ah? Porque también está todo el tema de la subdivisión del suelo para las parcelas de agrado que salieron de moda ahora con esta prohibición de separar los suelos. Y vuelvo a lo mismo, nosotros somos los dueños de turno, entonces convertir un suelo en urbano, un suelo productivo en urbano, no sé si el dueño de turno tiene El la derecho a hacerlo. facultad. Es un tema, sí, a mí se me produce todo un conflicto porque hay un tema de propiedad, pero también hay un tema ético y con respecto a las futuras generaciones, estás convirtiendo un suelo productivo en urbano. Entonces, en algún minuto nosotros lo planteamos y decimos, oye, ok, si tú quieres urbanizar suelo productivo, quizá como la ley de los forestales, que no, tú quieres cortar un árbol, una hectárea de forestal, tienes que habilitar dos más. No sé, pues, no me acuerdo bien cómo es la ley. Pero aquí es más o menos lo mismo. O sea, si tú quieres convertir suelo urbano, o sea, productivo en urbano, entonces, ok, habilita y puede venir todo un tema de los bonos de carbono, los bonos de suelo, ¿no es cierto? De que ayuda, compra bonos de suelo que en el fondo que ayude a que algún productor, pequeño o lo que sea, habilite suelo que no es productivo en suelo productivo. Entonces ahí Sí. mantenemos la productividad, que la seguridad alimentaria es un gran tema que se nos viene encima. Entonces, Sí. ahí hay un tema Lo que de pasa los suelos que también es es importante difícil, manejar. es difícil entrar en un debate valórico, ¿eh? Pero efectivamente, si lo pensamos, es curioso que en Chile, por ejemplo, los mejores suelos se están loteando, como dices tú. Y los peores suelos, donde debería ser más fácil construir casas, no los ocupamos. Es lo que estamos plantando con palto, por ejemplo. Claro, debería ser al revés, pero es un tema que es cultural también, ¿eh? Por eso que creo que es un debate valórico y cultural más de fondo. Nosotros deberíamos habitar lo más precario, en el fondo, y dejar los mejores suelos para cultivo, para la producción de alimentos. Pero en esto entran muchas aristas que yo creo que es una conversa mucho más larga Sí, y no se además va. tiene que haber otras personas que involucraste, fijáis. Sí, No pero creo ser yo la persona que... sí, en el fondo esto es un tema que hay que conversarlo como colegio de ingeniero agrónomo y en planteamientos. Entonces, aquí nadie es dueño de la verdad, pero todos vamos sumando. Y, y yo creo que sí, pero tenemos una responsabilidad con respecto al suelo, nosotros como ingenieros agrónomos. Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Mire, yo creo, Gabriel, que para redondear un poco esta conversación y como resumen, en el fondo, yo creo que hay que dejar súper en claro que el comienzo de un proyecto frutícola de largo aliento, productivo, rentable, es comenzar haciendo las cosas bien, medidas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que medir. La agricultura tenemos que llevarla a números, ¿ah? Y no solamente en el balance, no solamente en el flujo caja, sino también en los factores productivos. Hablamos de suelos, de diferentes suelos que pueden haber. Los suelos se manejan, todo lo podemos manejar, pero basado en un diagnóstico, en mediciones, y en ese sentido las cosas siempre van a andar bien, pero tenemos que medir. Cada inversión que hagamos, hay que hacer camellones, no hacer camellones, tiene que ser medido. Medir es la mejor forma de ahorrar y de ser productivo. Así que yo creo que espero que toda esta conversación le sirva a la gente, que Sí, todos bueno, quienes quieran partir en su proyecto o esto su nuevo proyecto. es un barrio, es un planteamiento pusimos algunos temas sobre la mesa, pero conversar de suelo podríamos estar todo un semestre. De hecho. ¡Uh! Mm, Imaginen lo que es el ramo suelo en la universidad. exacto, Son 2 semestres. da para mucho. Oye, te agradezco una vez más tu paciencia, tu conocimiento, tu entrega, tu apertura a tener estas conversaciones. Me ha encantado, Gabriel. Siempre va a ser un agrado conversar contigo, tratar todos tus temas de interés. Así que el agradecido soy yo. Así que
Te agradezco Estaremos mucho viéndonos y en una nueva cápsula nuevamente entonces, feliz, encantado. Y próximamente. un gusto haberte visto, haber conversado contigo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.